Hola, este es mi proyecto final de Cálculo 1. Mi nombre es Denilson Baltasar Ramírez Andrés y esta es una fotografía mía. En este video veremos qué es una derivada, los usos de la derivada en otros campos y un ejemplo de cómo se utilizaría la derivada en la vida cotidiana. Comencemos. ¿Qué es una derivada? Primero, para entender la derivada es necesario tener conocimientos previos de otros términos, como las pendientes, las funciones y rectas, entre otros. Con esto aclarado, para hallar un punto en una curva que no sea reconocible a simple vista, la pendiente siempre se asocia con una recta y se tienen que colocar dos puntos en los enteros más cercanos. Se asocia x, x1 junto con y, y1 con sus respectivas pendientes. Se utiliza una recta tangente. Es una recta que toca un punto de la función, la cual otorga información del crecimiento o decrecimiento de la curva. La derivada es una nueva función que nos proporciona la pendiente de la recta tangente a la curva original que estamos derivando. Cuando se evalúa f de x y x1 devuelve un punto, h significa la distancia entre el siguiente punto y x1. Cuando se evalúa f de x1 más h y x1 más h, el siguiente punto, se cruza una recta secante entre ambos puntos. Se usa m igual a f de x1 más h menos f de x1 sobre h. Seguidamente se tiene que aproximar ambos puntos reduciendo la recta secante. Para lograrlo se tiene que disminuir h para que los puntos se junten y la recta pase de ser secante a tangente. Para ello la fórmula general es límite de h tendiendo a 0 igual a f de x más h menos f de x sobre h. Esto es lo que se le conoce como derivada y esta es la base de todas las reglas, de todos los procedimientos que se realizarán y que derivan. A continuación mencionaré brevemente el uso de la derivada en diferentes campos. En la geometría, la derivada de la superficie o área es la longitud. La derivada del volumen es la superficie. A la física, la cinemática, la velocidad instantánea y la aceleración instantánea. La dinámica, la derivada del momento lineal con el tiempo es la fuerza. La derivada de la fuerza con respecto a la posición es la energía. En la termodinámica, la compresibilidad isotérmica está relacionada con la derivada del volumen respecto a la presión mediante la siguiente fórmula. En física de materiales, la derivada de la masa con respecto a la longitud, superficie, volumen es la densidad. Electrostática, la derivada de la carga eléctrica con respecto al tiempo es la intensidad de la corriente. En la química, la velocidad de reacción química es la derivada de la concentración de un reactivo o producto en función del tiempo. En la biología, se sabe que un material radioactivo se desintegra con una rapidez proporcional a la cantidad presente en cualquier instante, por lo que, usando el cálculo diferencial, se puede encontrar la expresión de la cantidad de material radioactivo en función del tiempo. Medicina. Podemos estudiar la evolución de ciertas epidemias, puesto que podemos modelizar el número de enfermos en función del tiempo transcurrido. Ingeniería. En ingeniería industrial se utiliza mucho la derivada para reducir costes al fabricar un producto. A esto también se le conoce como optimización. En arquitectura, resulta de gran utilidad en el diseño de vías y carreteras, más específicamente en el estudio de su curvatura. Y por último, en la economía, permite estudiar la evolución de determinados fenómenos de índole económica, proporcionando información muy útil para el empresario a la hora de tomar decisiones. Por último, presentaré un par de ejemplos del uso de la derivada aplicado a la vida cotidiana. Primero presentaré un ejemplo sencillo. Digamos que vamos al mercado a comprar verduras y al preguntar el precio del vegetal, vale X cantidad de quetzales por libra. Ahí es donde se presenta la derivada.
porque el valor de quetzales por unidad de peso, o sea, libras, nos dice que por cada libra que varía el peso del producto, el precio variará en tantos quetzales. Por lo tanto, por cada libra que varíe, el precio variará proporcionalmente. Ahora les presentaré un ejemplo práctico. Digamos que nos sirven una taza de café. La taza de café que nos sirvieron nos la entregan con 75 grados centígrados. La temperatura ambiente es de 24 grados centígrados. Se usará el enfriamiento de la taza como variable. Al paso de 3 minutos, esta baja su temperatura a 61 grados centígrados. Para este problema no se puede utilizar una regla de 3, debido a que es inexacta con el enfriamiento. Y la ley del enfriamiento nos ayudará a saber las variables que tendremos que usar. Gracias a esta podremos obtener una fórmula, la cual es la siguiente. Obtendremos la función solución. Luego de utilizar los valores que poseíamos y despejar, obtendremos una fórmula en la cual tendremos los valores ya resueltos. Únicamente deberemos reemplazar o despejar un valor. Por ejemplo, si nuestro tiempo de enfriado es de 18 minutos, los grados en los que estará la taza de café son de 31.5 grados centígrados. Y si por el contrario tenemos una temperatura de 56 grados centígrados, tardará en enfriarse 4.39 minutos. Como podemos observar en esta gráfica, la taza de café tiende a 24, pero nunca lo llega a tocar, debido a que el enfriamiento ocurre de manera que mientras más tiempo pasa, se reduce en menor cantidad, siendo que nunca llega a 24 grados centígrados. Por lo tanto, sí es una derivada, debido a que es una curva, no es una recta, y es por eso que no se puede utilizar la regla de 3. Esto ha sido mi proyecto final de cálculo. Muchas gracias por ver el video.